Vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Reyes 3, del 16 al 27, si se ponen de pie para mayor reverencia a Dios, por favor. Primera de Reyes 3, del 16 al 27. Lo vamos a leer de manera antifonal. Cuando lo tengan me dicen amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: «Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar al pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias en este día por la vida, por la oportunidad que nos has dado de hacer las cosas mejor. Gracias por la vida de cada madre que está en este lugar, por el privilegio de darnos madres cristianas, Padre Celestial. Bendice sus vidas, permítela, Señor, que ellas puedan ser una buena guía para nosotros, aún para aquellos que no estamos con ellas, Padre. Sé tú con ellas, con los deseos de sus corazones, y de igual manera también queremos orar por la demás congregación en este lugar. Y queremos pedirte, Padre Celestial, que seas tú usándonos, hermano Saúl y a mí, Padre Celestial. Que seas tú hablando a través de nosotros, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Ok. Yo le puse al título Madre con Valor. ¿Y por qué? Bueno, como ustedes acaban de darse cuenta, acabamos de leer una historia que habla de dos mujeres que tuvieron un hijo, una tras la otra. Pero a una se le murió porque ella se recostó sobre el hijo mientras estaba durmiendo, y lo que hizo fue cambiarlo. Pero como toda madre que tiene ese sexto sentido, se dio cuenta que ese no era su hijo. Entonces vino y fue y presentó el caso ante el hombre más sabio que ha podido existir, el rey Salomón. Y él, como tenía mucha sabiduría de parte de Dios, las puso a prueba y tomó el hijo y dijo que le trajeran la espada, que lo iba a partir. Pero aquella mamá fue valiente y dijo: no, mejor que se lo den a la otra y que viva. Y ese tipo de cosas a mí me hacen pensar en el significado de una madre. Y la primerita palabra que se me viene a la mente es sacrificio. Porque solo la mamá está dispuesta muchas veces a dar la vida por su hijo, o a entregar la vida de su hijo a alguien mal con tal de salvarlo o no perderlo. Mismo ejemplo que nuestro Señor Jesús nos ha dado a nosotros, porque Él mandó a su hijo a morir en una cruz por sus pecados y los míos. Y eso mismo también me lleva a pensar de que
¿Cómo son las mamás? ¿Cuáles son las cualidades que las caracterizan a cada uno de ustedes? Y me pongo a pensar en que una mamá es amorosa, es respetuosa, es comprensiva, es paciente. Pero una madre cristiana, una madre con valor cristiana, también es una mujer de oración. Una mujer que cuando tiene un problema, al primero que recurre es a Dios. Y también me hace pensar en que, no sé si ustedes ya sabían, pero la iniciativa de orar por los jóvenes y los niños de esta iglesia fue la iniciativa de una madre. Y yo les puedo decir, hermanos, que las oraciones que ustedes hacen por nosotros están dando frutos. Y se agradece y se valora. Y no se cansen. Yo sé que tal vez aquí hay algunas mamás que quisieran que sus hijos estuvieran presentes el día de hoy. Y está difícil, pues, humanamente. Pero para Dios no hay nada imposible. Así que yo les invito a que no se rindan. Dios sabe. Es al tiempo de Dios, no al tiempo de ustedes. Es más, hace un tiempo me acuerdo de una mamá de esta iglesia que ella decía, mi hijo no quiere asistir a la iglesia, solo quiere estar en el cuarto jugando. Y yo me pongo a pensar, bueno, esta mamá a lo mejor no se rindió y se puso a orar por este joven. Y ahora, hermano, yo puedo decir que este joven es uno de los más activos en el ministerio. Así que no se rindan, hermanas, todo esto da fruto a su tiempo, al tiempo de Dios. Y de igual manera, me pongo a pensar, ¿qué otro tipo de cosa caracteriza a una madre con valor cristiana? No solo la oración, sino también el predicar con el ejemplo. Y eso lo podemos encontrar en Proverbios 22:6. Si gustan lo buscan y me dicen amén cuando lo tengan. Que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Versículo lema también de Taber Kids. ¿Y cómo puede usted instruir a su hijo? Con el ejemplo. Como les comentaba hace un momento, yo podría decir, esa mamá no se rindió porque ella nunca dejó de asistir a la iglesia aunque su hijo no venía. Y yo me imagino, quizás ella le insistía y le decía, vamos a la iglesia. Venía este joven, nosotros lo invitábamos, pero a veces no quería, pues. Y tampoco se puede obligar a nadie. Tiene que nacer del corazón de cada joven el estar en este lugar. Pero para Dios, como les digo, no hay nada imposible. Él hizo la obra. Y de igual manera, refiriéndome a cómo se instruye a un hijo, es con el ejemplo, como les decía. Hubo otra mamá que hace un tiempo me decía, yo me voy a poner a servirme. ¿Por qué? Porque yo quiero motivar a mis hijos a que sirvan. Hermanos, de igual manera estos jóvenes están siendo usados en los diferentes ministerios que hay. Todo está en ustedes también. Que no se rindan, en que busquen darle el mejor ejemplo a sus hijos. Porque, ¿cuál es el legado que usted como mamá le está dejando a su hijo? El domingo pasado que les estaba dando clases a los niños de prejóvenes, les decía yo, para ustedes, ¿cómo debería de ser una madre cristiana según lo que ven en sus mamás? Y ellos me dijeron, pues yo veo a mi mamá que ora, yo veo a mi mamá que lee la Biblia, yo veo a mi mamá que canta. Y yo me puse a pensar, entonces están haciendo buen trabajo las mamás de estos jóvenes. Porque si ellos no vieran a su mamá haciendo nada de esto, ellos no comentaran. O ellos dijeran, bueno, no sé, la verdad que ni veo a mi mamá haciendo nada. Pero eso quiere decir que ustedes están haciendo un buen trabajo, hermanas. Y se les agradece y se les felicita por todo lo que hacen por cada uno de nosotros. Como decía hermana Yelin, sabemos que no es fácil, que cada mamá está viviendo etapas diferentes con cada hijo y que a veces las lastimamos con las cosas que les decimos, que somos muy duros. Pero por eso Dios les ha dado esa cualidad de compartir ese amor incondicional que ustedes tienen para cada uno de nosotros. Porque son las únicas que van a estar con nosotros en las buenas, en las malas y en las peores. Son las únicas que cuando uno está mal, que cuando uno
ha pasado o ha cometido el peor error de su vida, están ahí presentes. Pero por eso se requiere que una mamá tenga mucha valentía. Y por eso mismo yo me pongo a pensar de que el ser madre es algo de sacrificio y que es difícil. Y bueno, como ustedes saben, yo no soy mamá, pero igual las observo. Bueno, las observamos y de igual manera, como les decía, si se predica con el ejemplo, ustedes tienen diferentes cualidades que las caracterizan. Ahorita puedo hablar de las madres que vienen y apoyan al ministerio de jóvenes. Tenemos aquella mamá que siempre se preocupa porque comamos. La que siempre nos anda trayendo comida, la que siempre nos dice, ¿ya comieron? ¿No han comido? Bueno, voy a ir a comprar algo y comen. La mamá que siempre nos anda cuidando las cosas, porque somos descuidados a veces. La mamá que si ve que dejamos algo en un lugar, ella lo agarra, lo trae y después nos lo entrega. Y también tenemos a la mamá que va donde sea que nosotros estemos a traernos para que vengamos a la casa de Dios. Y no solo eso, sino también tenemos a la mamá regañona. Pero yo sé que lo hace con amor, porque quiere que seamos mejores personas. Tenemos a aquella mamá que se preocupa por las actividades del ministerio, la que está pendiente de que vayan por sus hijos también y vengan a la casa de Dios. Y todo eso se valora, hermanas. Se valora porque se siente el apoyo de parte de ustedes, a veces sin ni siquiera pedírselo, pero ustedes están ahí dispuestas para uno. Y por esa misma razón, yo pienso que son muy valiosas para nosotros. Tal vez muchas veces nosotros no somos tan expresivos, no les decimos que las amamos, no les demostramos nada, por lo mismo de que somos jóvenes y a veces, ay no, qué aburrido demostrarle a mi mamá que la amo, o de darle un besito, darle un abrazo, me da pena, o eso ya no va conmigo. Pero a nuestra manera nosotros las amamos, a todas las mamás que están acá en este lugar, las valoramos, apreciamos todo lo que hacen por ustedes. Agradecemos por el privilegio que Dios nos ha dado de tener madres cristianas, porque solo eso ya es ganancia. Y de igual manera, hermanos, como les decía, predicar con el ejemplo es súper importante y también ser una madre de oración, porque dice la Biblia en Colosenses 4:2, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. ¿Y qué pasa si nosotros oramos? Dios nos habla, Dios nos usa y de igual manera eso les da fortalezas a ustedes como mamá para poder aguantarnos a nosotros y para poder guiarnos. Y bueno, la historia de la que hablamos nosotros nos demuestra de que una mamá está dispuesta a dar la vida por su hijo, no importando lo que ella tenga que sufrir. Yo creo que hay muchas mamás que son así. Y como les decía, yo no soy mamá, pero al ver las cualidades que ustedes como mamá me motivan a tomar eso bueno que ustedes tienen y también ponerlo en práctica para el día que yo llegue a ser mamá. Porque ustedes son un gran ejemplo para nosotros también. Y bueno, a mí se me ha enseñado que yo debo tomar ejemplo de mis espejos. Ustedes son un espejo para cada uno de nosotros. Para aquellas que todavía no tenemos hijos y un día vamos a tener, si Dios así lo quiere. Y usted cuando esté en casa, pues sé que a veces es difícil con tanta cosa que hay que hacer, con tanta cosa que pasa. Pero siempre enfóquese en dar lo mejor, en enseñar el ser temerosos de Dios, la fe, la paciencia, en ser hombres y mujeres de valor. Porque también en la Biblia nos dice que en Marcos 9:42
Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera, si le hubiera atado mejor le fuera, no, permítanme, Marcos 9:42, mejor le fuera si se le atase una piedra al molino al cuello, si se le arrojase en el mar. Como ustedes vieron en la historia, había dos tipos de mamá. Aquella que estaba dispuesta a salvar a su hijo, no importando lo que tuviera que hacer, y aquella pues que tal vez por un descuido, podríamos decir, se le murió el hijo, ¿verdad? Pero, ¿qué tipo de mamá quiere ser usted? Porque debe de cuidar de lo que sus hijos ven, debe de cuidar de lo que sus hijos aprenden, debe estar pendiente de ellos. Ustedes son una guía para nosotros, son una luz para nosotros. Y tal vez aquí hay muchas personas que, pues, por cuestiones de la vida ya no tienen su mamá, pero en su momento, cuando mamá estuvo viva, ella nos enseñó, ella le enseñó, le mostró el camino, y todo eso debe de tomarlo en cuenta. Porque las mamás son una lámpara para nosotros. Tal vez algunas mamás no lo hacen de la mejor manera, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgarlas a ustedes? Si el único que los puede juzgar es Dios. Y también, si usted quiere encontrar una mejor descripción de cómo es la mamá, lo puede encontrar en Proverbios 31, donde habla de la mujer virtuosa. Y cuando usted lee esa parte de la Biblia, dice, pero la mujer virtuosa es perfecta. Yo no le llego a los talones, no encajo con esa mujer. Pero no necesita ser perfecta, porque perfecto solo Dios. Tal vez las cualidades que usted tiene, hay otra mamá que no las tiene. Y en Proverbios 31:16 dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. La mamá es aquella de que cuando uno se va y dice voy a ir a tal parte o se va de fiesta o lo que sea, ella no se duerme hasta que uno llega a la casa. Como veíamos en el video que nos transmitieron de Media, que el hijo tuvo el accidente. La mamá estaba preocupadísima pensando, ¿será que mi hijo se habrá muerto en ese accidente? Y al verlo le volvió el corazón. Y la mamá es aquella que siempre está preocupada porque uno esté bien. Como les digo, a veces quizás es imposible darle lo mejor a uno, pero hacen lo que pueden y Dios entiende eso. Y Dios las va a premiar por eso también. Y como les decía, pues no necesitan ser perfectas, solo necesitan ser nuestras mamás. Las amamos con 1,000 defectos que puedan tener. Y estamos agradecidos por lo que hacen por cada uno de nosotros. Porque parte de lo que nosotros somos es el esfuerzo que ustedes han hecho, el ejemplo que ustedes nos dan. El que el Ministerio de Jóvenes esté dando fruto tiene que ver mucho con ustedes, mamás y padres de familia también. Pero ahorita estamos hablando de las mamás. Hace un tiempo le decía yo a alguien de aquí de la iglesia que el Ministerio de Jóvenes funcionara como se debía. Era un trabajo en equipo. Era un trabajo en equipo donde tienen que ver principalmente Dios, nuestros líderes, pastores y los padres de familia. Y yo la felicito a las mamás de esta iglesia porque realmente están muy comprometidas con Dios y están muy al pendiente de todo lo que se hace en el ministerio. Y eso a uno le da felicidad, porque tal vez a veces uno dice, estaré haciendo bien las cosas, no sé si realmente voy bien. Pero escuchar una palabra de que lo hicieron bien, jóvenes, está bien lo que están haciendo, los felicito, cuenten conmigo. Hay mamás acá que se escuchan que vamos a hacer una actividad y me dicen, yo voy a comprar esto para que lo pongas. Yo te voy a traer esto. No te preocupes. O si necesitas algo, decime. A veces sin yo decirle, las cosas ya están ahí, hermano. Y yo puedo decir, son unas super mamás también. Y son muy valiosas para nosotros. Y
quiero que piensen en que una madre con valor cría hombres y mujeres de valor, de bien, fuertes, esforzados, temerosos de Dios. Y para ir terminando, quiero dejarlas con esto. Y es que el amor que usted como madre da es el reflejo y el ejemplo más grande de ese amor que solo Dios sabe dar. Que Dios les bendiga, hermanos. Voy a dejarlos con la segunda parte a cargo de hermano Saúl. Si me acompañan en la Biblia, en Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4. Efesios 6, del 1 al 4. Y nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor, por favor. La palabra de Dios dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestro Padre, porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oramos. Señor Jesús, damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor. Te doy la gracia, Señor, por darme la oportunidad de estar aquí enfrente de tu congregación, Padre. Con palabras simples, fáciles de entender para poder dar el mensaje correcto para tu congregación, Señor. Abre los oídos de estos hermanos, Señor, y hazlos entender de que no soy yo el que está hablando, Señor, sino que eres tú, a través de tu Espíritu, por mi boca, Señor. Haz que todos entendamos el mensaje, Señor. Todo eso lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos podemos sentar. El título de la predicación, tuve varias luchas con escoger el tema, pero al final decidí ponerle Madres e hijos con Dios. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los mandatos que nos da Dios como hijos y las reglas que nos da Dios como crear como padres, en este caso madres, a nuestros hijos. Vamos a empezar con los hijos, para que se vayan preparando las madres para el ratito, ¿no? Entonces, en la Biblia podemos ver varios mandatos que nos da el Señor a través de sus discípulos para nosotros como hijos. Si me pongo a hablar de todos, no termino hoy, así que vamos a hablar de dos. El primer mandato es el que el Señor nos manda como hijos a no solo obedecer a nuestros padres, sino que también honrarlos y respetarlos. Como se nos dice allá en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Me voy a acompañar si quieres, si no, no se preocupe, yo se lo leo. Que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Este es el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos que el Señor le dio a su pueblo en el Antiguo Testamento. Pero no solo porque fue en el Antiguo Testamento y que ya no aplica para nosotros, lo vamos a ignorar. Dios quiere que nosotros respetemos a nuestros padres, a nuestra madre, que la honremos, que la respetemos. Y que hay que respetarlo y honrarlo, no solo por que es nuestro padre, sino porque el rol que ellos tienen como padres, o en este caso como madre, es un rol que fue dado por Dios, no es un rol que ella escogió, no es un rol que ella dijo un día, voy a ser mamá, no. El Señor puso en su corazón ser mamá y el Señor la ha asignado como madre para nosotros como hijos, para todos nosotros, porque todos tenemos madre. Y esto de honrarlos y respetarlos tiene que cumplirse sin importar si los padres logran llenar ese papel que Dios les ha asignado. Porque no existe padre perfecto, no existe madre perfecta y no todos tienen la capacidad de criar un hijo de la misma manera que otros la tienen. Y aunque nosotros como hijos nos podamos achicopalar, si me entiende la palabra, nos podemos sentir tristes, desanimados por el hecho de que no tenemos a un padre o una madre con nosotros. El Señor nos reconforta en Salmos capítulo 27, versículo 10, que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aquí vemos como el Señor nos dice a través de los Salmos de David que
aunque el padre nos falte en nuestra vida o una madre nos falte en nuestra vida, el Señor siempre va a estar con nosotros. El Señor es el que nos va a dar la fuerza, el Señor es el que nos va a ayudar a entender por qué pasan las cosas. Y el Señor va a poner a alguien en su vida, ya sea un tío, una tía, un padrino, padrina, incluso puede ser hasta un amigo de sus padres que, por gracia de Dios, lo pone ahí y va a cumplir ese papel de padre o de madre que nos hace falta. Ahora volviendo al respeto y a la honra, respeto también es sumisión a la autoridad que nos dan, que tienen nuestros padres. Que ya dijimos, debe estar presente sin importar qué. Y esta sumisión a la autoridad que les da el Señor a nuestros padres nos prepara y entrena para la sumisión y obediencia para Dios. Porque si nosotros como hijos no sabemos obedecer a nuestro padre o a nuestra madre que vemos todos los días de nuestra vida, ¿cómo esperamos obedecer y respetar a Dios que no lo podemos ver? Si aprendemos a respetar a nuestros padres primero, después vamos a entender por qué tenemos que respetar a Dios, porque Dios pone a nuestros padres en lugar de Él, porque Dios no puede estar físicamente con nosotros, no nos puede dar el apoyo físico que necesitamos. Entonces, si no sabemos apreciar ese apoyo físico que nos da nuestro Padre, ¿cómo esperamos respetar ese apoyo espiritual que nos da el Señor todos los días? Y en cuanto a la promesa que se nos da al final del versículo 12, que dice, para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová, que Jehová tu Dios te da, no se refiere a que, si yo respeto a mi padre voy a vivir 500 años. No. Esta promesa no es literal, sino bien es un testimonio de que aquel que respeta a sus padres, les honra y obedece, tiene un largo y próspero futuro delante de él. Así también es testimonio de estabilidad general de los hogares, las familias, comunidades y la sociedad entera, construido sobre una cultura de respeto por los principios de Dios. Cuando nosotros entendemos y logramos respetar a nuestros padres de la forma en la que Dios nos ordena, vamos a ver cómo nuestro futuro se va a llenar de cosas buenas, como si obedecemos a nuestros padres y seguimos el camino que ellos nos han instruido, siempre y cuando sea el camino mandado por Dios. Obviamente no va a seguir un camino que a las pandillas o cosas así, pero si su padre lo cría de la forma correcta, como Dios lo manda, que eso lo vamos a ver después, nosotros como hijos vamos a ver cómo nuestra vida se hace mucho más fácil. ¿Por qué? Porque los padres saben cómo nos crían, porque son mayores, y va a llegar un momento en el que esa preparación va a cobrar sus frutos. Pero importante, no solo porque, en cuanto a la sociedad en la que hablé antes, solo porque una sociedad solo porque una sociedad tenga a Dios en ella, no significa que va a ser perfecta, porque como dijo Karen, perfecto solo Dios. Una sociedad con Dios lo que va a traer es estabilidad, va a ser más organizada y va a tener mayor paz. No puede ser perfecta porque siempre va a haber hay un lunarcito en medio de todo, ¿no? Una oveja negra. Ahora, el segundo mandato del que vamos a hablar hoy. Eso lo podemos encontrar en Proverbios, capítulo 19, versículo 26, que dice, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cuando dice robar, sí se puede referir a literalmente hurtar de su padre o de su madre, pero también podemos decir que es malgastar o dañar las pertenencias que tienen nuestros padres, para hacer una aplicación más general. Y el ahuyentar no solo puede ser que yo le diga, ándate para allá, o no te me acerques, o andate, no te quiero ver. Ahuyentar, nosotros podemos ahuyentar a una persona con acciones. Si
nosotros actuamos de una forma en la que desagrada a esa persona, en este caso a nuestros padres, va a ser casi imposible para ellos compartir un techo o estar al lado de sus hijos. Y no por el hecho de que no quieran, sino por el hecho de que llega un punto en el que va a ser físicamente imposible o intolerable compartir ese techo o ese tiempo con el hijo. Y como dice la palabra, eso trae vergüenza para los padres, pero no vergüenza de choto, sino por las acciones que nosotros como hijos traemos a nuestros padres. Un ejemplo, en mi familia, yo tengo un tío de que a su madre le traía puro dolor de cabeza y la mamá padecía de la presión, corazón, tenía el millón padeceres, ¿no? Entonces, cuando mi tío se fue de la casa de su madre, la madre dijo: gracias a Dios que ya no lo tengo que aguantar. Pero no por maldad, sino porque gracias a que ya no va a tener que aguantar todas esas, no travesuras, porque es un hombre mayor, todas esas dolores de cabeza que le daba el hijo, ya puede descansar en paz, ya puede tener serenidad, ya no va a tener que estar preocupada de que, ay, ¿qué estará haciendo mi hijo? Ay, ¿qué le va a pasar? Porque va a ser ignorante de lo que le está pasando. Y como se dice, ¿no? La ignorancia es un privilegio en ciertos momentos. Un momentito. Ok. En lugar de esto, hagamos como se nos aconseja en Proverbios capítulo 23, versículo 22, que dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Aunque aquí dice padre, obviamente el respeto y el escuchar no solo es para el padre. Ahora vemos como hay madres solteras de que están criando a sus hijos sin ningún padre. Entonces, ese respeto, indiscutiblemente, si el padre está ahí o no, también tiene que ser para con la madre. Y cuando envejecieren, si les respetamos y les amamos, vamos a cuidar de ellos. Porque si ellos pudieron hacer el sacrificio cuando nosotros éramos pequeños, de renunciar a muchas cosas, de darnos cosas que nosotros las vemos como normales, nosotros cuando ellos ya no puedan hacer las cosas que hacían en su juventud, no nos quita el sueño darle una pequeña ayuda. Si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Ahora, las consecuencias que tenemos nosotros como hijos al no cumplir estos mandatos y otros mandatos que están en la Biblia. Hay dos citas. Proverbios 20, versículo 20 y 21, que dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Y el segundo, que es Proverbios 30, versículo 17, que dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. En la primera, cuando dice nuestra luz se apagará en las tinieblas, se nos hará casi imposible brillar en la oscuridad. ¿Qué tenemos por esto? Si nosotros no logramos respetar a nuestros padres, no damos el ejemplo de respeto, ¿con qué cara vamos a ir nosotros a la calle a hablar de la palabra del Señor cuando uno de los mandatos más grandes del Señor es respetar a nuestros padres? ¿Con qué cara vamos a ir a hablarle al hermano de Dios si no podemos respetar a aquel que Dios ha puesto en nuestra vida para guiarnos? Y en la segunda parte que habla de los bienes que se adquieren deprisa al principio, si no respetamos a nuestros padres y el respeto que les tenemos solo es porque lo voy a hacer el mingo solo para la herencia, para que cuando se muera me deje por lo menos aquel terreno, me deje la mitad del dinero que tiene en el banco. Hermano, eso no le va a abundar.
Cuando venga a ver, el dinero se perdió, los terrenos ya no los puede usar porque, por lo que sea, pero el castigo va a llegar de una forma o de otra. Y en cuanto a la segunda, si no logramos respetarlos, va a llegar un momento en el que no vamos a ver en nuestra vida nada más que sufrimiento, tristeza y dolor. Ahora, para concluir con los padres y empezar con los hijos, para terminar con los hijos y empezar con los padres, nos vamos a Colosenses 3, 20, 21. Colosenses 3, 20, 21. El 20 nos va a recordar todo lo que ya hablamos y el 21 va a servir de introducción. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén. Ok. 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahora empieza, ¿no? La autoridad de los padres sobre sus hijos no es motivo para ser crueles o duros con ellos. Pablo aquí nos motiva a no traer amargura a los hijos a través del acoso o la provocación, porque para que no se pierdan la motivación y olviden e incluso se pueden alejar del camino del Señor. Si nosotros como padres cristianos, digo nosotros porque hay un momento en el que me va a tocar ser padre, si nosotros como padres no hacemos nada más que maltratar a nuestros hijos y nos hacemos llamar padres cristianos, ¿con qué cara queremos que nuestros hijos se motiven para venir a la iglesia? Va a llegar un momento en el que el hijo va a decir, no, hombre, si mi papá es cristiano y quiere que yo me haga cristiano, voy a maltratar a mi hijo también. Mejor me voy de la iglesia, voy a aprender mejor en la calle a cómo crear un hijo. O si mi padre o mi madre es cristiana me maltratan en la casa y en la iglesia está, aleluya, amén, hermanos, levantando las manos y de rodillas. No hay que ser hipócritas, hermanos. Aquella hermano que demostramos en la iglesia tiene que ser el mismo que tenemos en la casa. Ahora, habla de la corrección, ¿no? Y ¿qué hacer? ¿No? Nos vamos a Proverbios 29, 15 y 17, del 15 al 17, perdón. Proverbios 29, del 15 al 17. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Qué vemos aquí? El hijo indisciplinado, a quien se le permite seguir sus propios caminos, traerá juicio sobre sí y vergüenza para sus padres. También vemos que si nosotros como padres consentidores les consentimos todo a nuestros hijos, vamos a terminar criando parásitos que van a depender de uno y no de ellos mismos. Cuando se vayan de la casa, ¿qué van a saber? Ah, me voy a pegar a este porque este me da más. Ah, me voy a pegar al otro porque este me da esto. En vez de buscarse él por sus propios méritos las cosas que quiere o que necesita. Cuando se ignoran las palabras y enseñanzas, la autoridad es retada. Entonces, si nosotros como padres corregimos a nuestros hijos verbalmente, les decimos que no hay que hacer cosas o les aplicamos un castigo, no físico de golpe, sino de quitarles algo o decirles no puedes hacer esto por X cantidad de tiempo, es necesaria una pequeña motivación, un pequeño empujoncito. Si usted como padre acepta la responsabilidad y es capaz de soportar la carga que es corregir un hijo. Porque no como padre, el ser padre no es yo como papá tengo el derecho de cachimbear a mi hijo. No. Tiene la obligación de corregirlo cuando sea necesario. No es porque el niño no se quiso comer los frijoles y le va a caer la penqueada. Se le enseña con palabras y así hace cosas peores como ya que le avienta los frijoles a la mamá, ahí sí, ¿no? Y hay que entender que la corrección tiene que ser con y por amor y no odio. Y si al hacerse así, recibirá descanso después de esto, ya que no tendrá que lidiar con tormentos, sufrimiento por parte de su hijo en el futuro.
Esto lo vemos en Proverbios 23-24, que dice: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabios se gozará con él. Se nos vuelve a decir, ¿no? Si nosotros como padres criamos a alguien sabio, a alguien con principios, no nos traerá tormento en el futuro y nos podremos gozar de esa sabiduría con él, de esos bellos momentos que como hijo bien criado nos va a traer. No vamos a tener que soportar tormento por parte de ellos. Ahora, ¿por qué tengo que corregir a mi hijo? Aparte de que para que alguien de bien, ¿no? Eso lo vemos en Proverbios 20-30. Si quieren, no me siga con la Biblia, hermano, que es bastante, pero si puedes, denle. Proverbios 20-30. Anótelo ahí para que lo vea después en la casa. Proverbios 20-30 dice: los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. La disciplina es aplicada con el propósito de sanar el corazón malo y guiar a la santidad y el bien. El castigo físico puede producir sanidad espiritual al aplicarse apropiadamente, sin abuso. No debe ceder para destruir el cuerpo o el espíritu del joven o el niño, sino para construirlo y hacerlo más fuerte, y a su vez vencer la resistencia obstinada a la corrección que antes fue verbal. O sea, ¿qué doy a entender con esto? Lo que dije antes, ¿no? Si usted corrige a su hijo verbalmente, le aplica un castigo verbal y aún así no escucha, ahí es cuando usted puede aplicar el castigo físico. Si usted, como lo dije antes, acepta la responsabilidad y lo hace de la manera que Dios nos lo exige. Y tener cuidado siempre de que el correctivo no se convierta en abuso, porque puede crear heridas permanentes, trauma para el hijo. Y aunque puede haber, sí, puede haber correcciones dolorosas y severas para el hijo. Y ahora vamos a ver cuándo hacerlo. Cuándo tenemos nosotros como padres el derecho y la obligación de corregir de esta forma a nuestros hijos. Esto lo vemos en Proverbios 19, versículo 18, que dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Cuándo es que hay esperanza? ¿O cuándo es el mejor momento para aplicar estos correctivos? Cuando el niño es niño, valga la redundancia, cuando es fácil de moldear, cuando ya no... ¿Cómo van a ir usted, hermano, a querer corregir a un niño de 25 años? Y es mentira, ya está o curtido o ya se salió del carril y ya ni empujones regresa. Entonces, si no puede mover una bicicleta, ¿cómo es para mover un tráiler? Si no puede mover al niñito de 2 años y no le puede enseñar de que esto no se hace, de que en momentos así no se tienen que hacer cosas, ¿cómo espera usted exigirle a un adulto de más de 20 años a no hacer estas cosas? Así que si usted ama a su hijo, hermano, lo corrige. Amén, dicen todos, ¿no? Cuando les conviene. ¿Y por qué digo esto? De que si lo ama, lo corrige. En Proverbios 13:24 nos dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Como lo dije antes, si usted tanto ama a su hijo como usted lo dice, corríjalo. No lo deje andar haciendo esos berrinches que le hace. Si tanto lo ama, de una forma o de otra, pues, me va a ir mal después de esta prédica. Porque si no los educamos a tiempo, hermano, y los hijos terminan siendo malos, y de corazón corrompido, tendrán un castigo preparado, ellos como hijos, no usted como padre. También usted tiene su castiguito ahí por no cumplir, pero no por otra cosa, sino por no cumplir el mandato que le ha dado el Señor. Por no corregirlo en el tiempo en el que el Señor le da la oportunidad. Pero su hijo también, o sea,
si usted ama a su hijo, usted va a buscar por el bien de él, ¿no? Y si usted busca lo mejor para su hijo, ¿qué es lo mejor que podemos tener? La vida eterna que nos da el Señor a la hora de que morimos en nuestro mundo físico y pasamos a la vida eterna espiritual, ¿no? Entonces, aquel hijo que no fue bien criado y termina con un corazón oscuro, un corazón malo y corrompido, tendrá su castigo preparado el día de su muerte. Amén. Ok, ahora, y si yo, hermano, es que fíjese de que a mí el corazón no me deja pegarle a mi hijo, me duele verlo llorar. Ok, vámonos a Hebreos 12, versículo 11. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Que dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto, apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué nos dice esto? Que sí, el castigo en el momento que es aplicado, nos puede doler a nosotros como padres aplicar este castigo. Para el niño ahí retorciéndose, llorando, y dice, ay, ¿por qué será que me pasé? Ya está, ya usted no si se pasó, pero si lo hace de la forma, como ya hablamos antes, con amor y no con odio, sí se puede sentir mal por el hecho de que es su hijo, pero tiene que a la vez gozarse en este castigo porque sabe que este castigo va a tener un mejor futuro para él, una mejor crianza para su hijo. Y aunque pueda que el castigo no parezca el mejor en el momento que está siendo aplicado, pero a futuro nos daremos cuenta de los beneficios que va a traer para nuestros hijos, porque no tenemos que ser solo egoístas y decir, yo lo voy a crear bien y le voy a enseñar cuánto lo amo para que en un futuro me mantenga. No, hay que hacerlo para que en el futuro para que en el futuro sea un hombre de bien, una mujer de bien, y no solo para su familia, sino también para la sociedad, porque nuestra obligación es hacer hombres y mujeres de bien, no solo para nuestra casa, sino que también para la sociedad, porque va a haber un momento en el que esa persona va a tener que salir a la calle, convivir con Raimundo y todo el mundo, y si no es buen hijo en la casa, ¿cómo va a ser en la calle? Donde no están los padres que respeta. Entonces vámonos siempre en Hebreos 12, un poquitito más atrás, versículos 7 y 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios nuestro Padre Celestial, al que ama, disciplina. Y si nosotros, como seres humanos, nuestro propósito es ser lo más cercano a Dios, ¿por qué no vamos a nosotros como padres disciplinar a nuestros hijos? Si nosotros vemos que nuestro Padre Celestial nos castiga y nos corrige todos los días, de diferentes formas, de diferentes niveles de castigo, ¿por qué nosotros como padres terrenales no vamos a corregir a nuestros hijos que nosotros vemos, así como el Señor ve los problemas, los errores que ellos cometen? Nosotros también los vemos. Nosotros somos conscientes de las cosas malas que hacen nuestros hijos. Y si nosotros como padres no tenemos el valor o el amor de corregir a ese hijo, lo que está haciendo es, como aquí dice, lo está haciendo bastardo y no lo está reconociendo como hijo. Por tanto, nosotros como padres terrenales tenemos que demostrar nuestro amor como nuestros hijos a través del correctivo. Correctivo, ¿por qué? Porque está dispuesto a corregir, no a castigar. No es castigo, es correctivo, porque se hace con la meta de corregir. Amén. Ok, entonces, recapitulando, nosotros como hijos tenemos la obligación de honrar y respetar, porque no por la recompensa que se nos es dada en Hebreos, no, perdón, en Éxodo, no por la recompensa que se nos es prometida en Éxodo, sino que porque Dios nos manda, porque Dios nos dice que tenemos que honrar y respetar a nuestros padres. También se nos manda a no abusar de las cosas de nuestros padres, a respetar sus bienes, a
a no ahuyentar a nuestros padres con nuestras acciones, porque como cristianos no vamos a poder brillar en las tinieblas y no vamos a ver nada más que sufrir. Ahora, como padres y madres, ¿qué tenemos que hacer? Corregir al hijo. Al principio, favorablemente, de manera verbal, hablando como persona civilizada, y ya si no entiende, como se dice, ¿no? El vivo es años y el tonto a palos. Entonces, ¿cuándo hacerlo? Cuando haya tiempo, cuando todavía el niño es moldeable, cuando se está criando, no después de que ya está un hombre de 40 años, eso ya no se puede. Y ya vemos que aunque nos puede traer sufrir y nos puede traer dolor como padres, ver a nuestros hijos sufrir por el castigo que les aplicamos, tenemos que hacerlo de todas maneras porque Dios nos lo manda. Y si usted no logra entender eso, pues no está haciendo nada más que negarle un bien a su hijo, que es la corrección para el futuro. Amén. Entonces, ese es el mensaje de hoy, hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Queremos invitarle a que reciba a Jesús en su corazón orando de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Queremos invitarte a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados en el 3133 Central Avenue, segundo piso, Suite 207, Union City, New Jersey. Para más información puedes llamarnos al 201-832-3830. Tabernáculo Bíblico Bautista, Nuevas Alturas, New Jersey. Que Dios te bendiga.